buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Mire, en los últimos tiempos se ha comprobado que la cannabis puede ayudar en el tratamiento de algunas enfermedades y hoy justamente aquí en Punto y Coma hablaremos sobre los pros y también los contras, los mitos, las realidades, también las necesidades y los casos con el uso de la marihuana. Acompáñenos. La marihuana es una hierba controversial por sus efectos secundarios. Sin embargo, recientes investigaciones han dado a conocer que también tiene propiedades curativas. Los usos medicinales de la marihuana son sorprendentes. De acuerdo con un estudio publicado por la Asociación Americana de Cáncer, la marihuana puede detener la metástasis. Impide el desarrollo de las células cancerígenas. Algunos médicos en Reino Unido ya utilizan como tratamiento pastillas compuestas por marihuana para tratamientos de leucemia. Además, la marihuana sirve como analgésico. Se ha demostrado su efectividad en pacientes con esclerosis múltiple y artritis reumatoide. Además, reduce los niveles de azúcar en la sangre y ayuda a tratar la epilepsia. La marihuana tiene usos medicinales sorprendentes. Sin embargo, se necesita la receta y prescripción de un médico responsable, además de que el uso recreativo de cannabis no está permitido en muchos países del mundo. Gracias por acompañarnos en Punto y Coma una vez más. Muy buenos y fríos días también. Ya estamos aquí abrigadas, Pati y yo. Parecemos cebollitas, ¿verdad, Pati? Sí. Con tanta capa y capa de pues chamarra y que el pantalón térmico y todo, pero bueno, más vale que enfermarse. ¿Cómo estás, Pati? Pues muy contenta, sobre todo porque hoy sí es un día frío. Sí, venía yo con blusa y chamarra térmica, pero ya entramos en calor con el debate que vamos a tener hoy sobre la mesa, porque en 2015, Pau, si tú recuerdas, se dio el primer caso de uso de medicina con marihuana o marihuana medicinal o cannabis medicinal, como usted le quiera llamar, que fue con el caso Grace. La niña Grace. La niña Grace, esa tenía pequeñita, problemas de epilepsia, ¿no? De hecho, padece epilepsia y con eso se ha ido controlando. Luego viene en 2017, pues la aprobación en abril de 2017 por el Congreso de la Unión del uso a nivel nacional del cannabis medicinal. Y luego, hace apenas unos días, el 5 de noviembre, ya la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, pues da los lineamientos para el uso medicinal de la marihuana. Y se hace una jurisprudencia también al respecto. Bueno, la jurisprudencia cuando se hace esto es cuando ante la Suprema Corte se presentan varios casos para el uso de marihuana medicinal, pero como ya estaba aprobado ante el Congreso de la Unión, pues ya ahora ya no era necesaria tener esa jurisprudencia que sí existió en un principio, Pau, pero todo esto que te estoy diciendo es en el papel. Todo esto es en nuestras leyes, en el papel. ¿Qué mejor hablar con un doctor experto en marihuana medicinal y con un caso, un testimonio de quien esté utilizando este medicamento, Pau? Claro, y además, bueno, recordar que justamente Olga Sánchez Cordero, quien es ahora senadora, presentó justamente al Senado y además que quien es la futura secretaria de Gobernación presentó ya una propuesta por parte del Grupo de Morena para que la marihuana pueda ser utilizada con fines recreativos, también con usos medicinales, también científicos de investigación y bueno, pues estará por discutirse y ver qué sucede con este caso. Se propone que se puedan cultivar 480 gramos anuales a través de cooperativas que serían integradas por ¿cuántos más? 150 personas. Bueno, es todo un tema y justamente estaremos abordándolo en esta siguiente hora, así es que acompáñenos. Y justo por eso le doy la bienvenida al doctor Raúl Porras, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Pati. Buenos días, Pau. Hola, doctor. Y también se encuentra con nosotros Eberto Alcázar, paciente con epilepsia que controla su enfermedad justamente con cannabis. Gracias, Eberto, por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, pues sin duda hay que hacer la diferencia. Una cuestión es el uso medicinal de la cannabis y otra cosa es el uso recreativo de la cannabis, que para eso sí ya se sentó jurisprudencia para que si tú quieres usarla recreativamente, pues vas, pides una solicitud ante COFEPRIS, te la van a rechazar, pero después te amparas ante un juez. Eso lo vamos a dejar un poquito de lado para entrar
directamente al uso medicinal de la marihuana, porque hay muchos mitos, Pau, en torno a ello, si sirve, si no sirve. ¿Sirve o no sirve o cómo sirve, doctor? Bueno, sí, efectivamente hay muchos mitos, pero también hay realidades con el uso medicinal de la planta del cannabis. Y efectivamente, mucha gente lo utiliza con fines terapéuticos, sí funciona en algunos casos, en algunos otros no, como cualquier otro fármaco. Hay unos pacientes que son alérgicos a ciertas cosas, otros que no les funcionan, y el cannabis no es la excepción. Hay unos padecimientos que es muy efectivo, sin embargo tiene efectos secundarios que también hay que conocerlos y tener precauciones para evitarlos. ¿Qué padecimientos son? Bueno, es una larga lista. El cannabis es realmente sorprendente porque actúa en muchísimos sistemas. Entonces, lo más utilizado, como evidentemente ustedes pueden ver, el caso Grace, epilepsia es muy efectivo, esclerosis múltiple, algunos tipos de dolores crónicos, neuropáticos, puede ayudar bastante. Y si ponemos, doctor, en una balanza los beneficios, costo-beneficio del uso de la cannabis como de manera medicinal, ¿cuál sería este balance? ¿Es más perjudicial que benéfico? Nos comentabas, ¿no?, que puede ser, dependiendo del caso, no todas las personas pues procesamos los medicamentos en general de la misma forma, pero si se tuviera que hacer un balance en general, ¿cuál sería? Es como hacer el balance con cualquier otro fármaco, dependiendo la gravedad o qué tanto amerite hacer este uso del cannabis, va a ser mejor utilizarlo o contraproducente. Generalmente se tiene que saber la historia clínica completa, ver los fármacos que están tomando y en ese caso también identificar el cannabinoide que se va a utilizar. Sabemos que en epilepsia es muy efectivo el CBD, para casos de esclerosis hay que hacer combinaciones, entonces hay que identificar bien el caso y ver si va a ser mejor utilizarlo o dejarlo como una segunda opción. Claro. A mí me gustaría, tenemos aquí a Berto, y creo que siempre, Pau, es bueno como una cifra o un dato convertirlo en un testimonio, que es el de Berto. Sí. Pero antes de pasar con él, nada más sí sería importante, Raúl, que le explicaras como doctor al auditorio de Punto y Coma cómo es esto del CBD, que es el cannabidiol, del THC, que es el elemento activo de la marihuana en sí misma, el cáñamo, porque la verdad es que pues muchos de nosotros no sabemos para qué sirve, si es la planta, si se fuma, si se embarra, si se toma. Cuéntanos. Sí, claro, es muy complejo cómo se estaba manejando. Como bien comentabas desde el inicio del programa, se aprobó la marihuana medicinal, pero la marihuana medicinal todavía no está aprobada. Lo que se aprobó fue el CBD, que proviene del cáñamo. Entonces ahí viene, el significado viene un poco chueco, porque el cáñamo sí es cannabis, pero no es marihuana. Correcto. El cáñamo se puede extraer cannabidiol, que es el componente no psicoactivo, y puede ayudar, es muy efectivo para casos de epilepsia. ¿Y es la varita, por decirlo así, o qué parte es de la...? No, no es la vara es la vara. El okay. Cannabidiol es un compuesto químico que tiene la planta. ¿El cáñamo? El cáñamo es una subespecie de la cannabis sativa, como lo es la marihuana. La diferencia entre el cáñamo y la marihuana es que tiene más fibra, es más vara, como dices. La marihuana tiene más flor, más cogollo y tiene otra producción de cannabinoides, principalmente del THC. ¿Y el THC qué es? El THC es el componente psicoactivo de la planta de marihuana, que no quiere decir que sea malo. Sí tiene los efectos sobre todo recreativos, pero puede ser muy útil para otras patologías. Por ejemplo, para insomnio, para algunos tipos de cáncer, para trastorno de estrés postraumático puede ayudar bastante. ¿Fumado, puesto, tomado? Hay varias presentaciones, hay que identificar cuál va a ser la más efectiva. Por ejemplo, para un cáncer de piel no se lo va a fumar, pero a lo mejor sí le sirve ponérselo. Exactamente. A lo mejor para insomnio le conviene gotitas sublinguales o incluso inhalado, pero yo no voy, como a médico, no le voy a recomendar a alguien que fume, pues. ¿Por qué? Porque puede obtener otras cosas perjudiciales, es lo que hay que ver el costo-beneficio. Como cáncer de pulmón, como que lo que fumar. decían, que no descartaban, incluso lo publicamos apenas en el diario, que fumar tabaco y fumar marihuana, es decir, es exactamente lo mismo y también te puede provocar cáncer. Sí, como tal no es lo pulmón. mismo, ahora el tabaco ni siquiera es tabaco, le echan muchísimos más otras cosas que producen cáncer. Químicos. Exactamente. Y bueno, el cannabis también, obviamente, más que cáncer, puede provocar otras enfermedades como enfisema pulmonar. Entonces, sí todavía falta mucho que investigar, falta mucho que responder en cuanto a muchas dudas, pero esta es una puerta que está dando las nuevas iniciativas, los lineamientos que sacó COFEPRIS, que de alguna u otra manera los lineamientos benefician mucho a la importación. Lo que viene proponiendo Olga Sánchez Cordero es muy interesante porque abre la puerta a muchos usos, tanto terapéuticos, herbolarios, también medicinales, que hay diferencias, abre la puerta al uso adulto y también al uso industrial.
Y aparte, lo mejor de todo es que da prioridad a las inversiones mexicanas. Claro, sí. Justo, Eberto, Exactamente. cuéntanos, porque nos interesa mucho saber tu experiencia. ¿Desde cuándo estás utilizando la cannabis pues para tratarte? Yo le estoy buscando una alternativa al tratamiento de la epilepsia por varios años, porque los antiepilépticos como tal suprimen todo el sistema. Entonces te sientes sin ganas de hacer nada, te sientes completamente, incluso deprimido. Al usar el CBD, el cannabidiol, que no es psicoactivo como tal, puede tener esa oportunidad de vivir de nuevo. Entonces, para mí compartir el hecho de tener esa segunda oportunidad es lo que me mueve, y poder compartirlo con más personas. ¿Cómo te la aplicas? O sea, ¿cómo la ingieres? ¿Cómo la consumes? Bueno, un tiempo yo me tuve que ir a vivir a Estados Unidos. Allá fue como lo conseguí más fácil y todo. El CBD como tal es sublingual. Bueno, el que yo tomo es una dosis sublingual de 3,000 miligramos. A ver, Alberto, me gustaría que le platicaras al auditorio de Punto y Coma un antes y un después, porque ¿qué tipo de epilepsia padeces? ¿Desde cuándo eres epiléptico? ¿Cómo era tu vida o cómo eran tus padecimientos antes de tratarlos con cannabis medicinal? Que hay que aclararlo y me lo dirá el doctor, no te va a curar la epilepsia, solo te va a ayudar a controlar y hacerte la vida, pues, digamos, más fácil. Cuéntanos ese antes y ese después. ¿Cómo era Eberto antes de curarse con los tratamientos tradicionales y cómo era Eberto o cómo es Eberto ahora? Porque yo te veo bien sanito utilizando el CBD. Gracias. Bueno, en mi caso fue en un accidente que tuve a los 17 años, que tuve un golpe en la cabeza, que de ahí se disparó la epilepsia. Y a partir de ahí me dieron antiepilépticos muy, muy fuertes, también por mi tamaño, me daban dosis muy altas. ¿Te noqueaban? Completamente. Me hacían muy improductivo, no me daban ganas de hacer las cosas, no me podía levantar, hacer ejercicio y demás. Me costaba mucho trabajo cada día, vaya. Y tener en mente de vivir así durante toda la vida te ¿Cuánto tiempo deprimía. estuviste así? Pues 3 años, 4. Bastante. ¿Tú dejaste de estudiar o qué pasó con tu vida? Estaba estudiando la ingeniería. De hecho, en ese entonces yo fui a competir antes del accidente, fui a competir a Boston en robótica, y después del accidente incluso tuve pérdidas de memoria. Fue bastante fuerte, la verdad. Y a través del cannabidiol, el CBD, pude volver a recuperar parte de mí. ¿A qué edad lo empezaste a tomar? El CBD, lo que sucede es que lo conseguí a los 21. Ajá. Y luego había momentos en que no lo conseguía, sí lo conseguía y demás, no había Claro. constancia por la dificultad de, pues... De importarlo, exacto. de traerlo aquí legalmente. Oye, está muy interesante el caso, pero creo que vamos a un corte. Sí, y sí, ya. está muy interesante. Estamos justamente Regresamos con con más. Eberto Alcázar, quien, bueno, pues es un paciente que está tratándose contra la epilepsia y pues está usando justamente la cannabis medicinal, y también se encuentra con nosotros Raúl Porras, para el doctor de la Facultad de Medicina de la UNAM, para platicarnos acerca de este importante tema. Regresando al corte, Eberto, me gustaría que nos comentaras pues justo esto, terminar de contar el antes y el después, cómo cambia tu vida y pues cómo llevas ahorita tu día a día, ¿no? Y qué le dirías también a la gente, cómo conseguirlo sobre todo, ¿no? Estamos pues en Punto y Coma, recibimos todos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales, @punto y coma _TV, ahí puede escribirnos, le daremos lectura pues a todos los tweets que lleguen a nuestras cuentas también personales. La tuya, Pati. Por supuesto, es @RodríguezCalvaP. Escribamos. Así es la personal, la mía es La tuya. @paus_silva. Volvemos en unos minutos. Pues estamos de regreso aquí en Punto y Coma con mi querida Pau Silva, el doctor Raúl Porras, Eberto Alcázar, que la verdad nos viene a seguir compartiendo su testimonio de cómo le cambió la vida el tratar su epilepsia con cannabis medicinal. Él tuvo un accidente, recapitulamos, a los 17 años y le causó esta enfermedad. Ahora a los 25 tú te estás tratando, Eberto, con marihuana medicinal. Usas el CBD, para ser más específicos, con cannabidiol, lo usas sublingual, y bien decía Pau, el antes y el después. Entonces, sí hubo un antes y un después. ¿Te sientes diferente?
Sí, completamente. ¿Cómo es tu vida ahora? Pues el hecho de poder disminuir la dosis de anticonvulsivos me ha permitido tener más energía, ser más activo, cumplir mis metas como tal. Entonces es literalmente un cambio de vida. Eso es importante, doctor. O sea, no dejó de tomar los anticonvulsivos, redujo el consumo de anticonvulsivos y se le añadió el CBD. No se redujo antes. Antes se añade el CBD y ok. dependiendo de la evolución clínica se pueden ir haciendo ajustes de medicamentos. Y esto puntualmente es porque interviene en el hígado, también se metaboliza en el hígado y hace que la vida media de los otros fármacos sea más amplia. Entonces no necesariamente necesitan dosis tan altas, se tienen que ir ajustando. Ahora, el consumo del CBD, ¿esto puede causar adicción a los pacientes? Por ejemplo, a ti, Eberto, ¿has sentido que te hace falta o como cualquier medicamento también puede crear Es una esa adicción dependencia? muy relativa porque la adicción depende con el cristal con el que se mire. Una adicción farmacológica como tal interviene en el ciclo de recompensa en el cerebro, que es cuando uno siente placer al consumir algo. El CBD no actúa en ese circuito de recompensa. Claro. Sin embargo, él sí es adicto porque tiene una enfermedad. Entonces la tiene que utilizar. O sea, sí depende de... Exactamente. Por ejemplo, alguien con dolor es adicto a sus medicamentos para el dolor, pero no porque sienta como tal una recompensa en el cerebro. Y esto no necesariamente debe ser malo. No necesariamente es malo. Ahora, también por esa parte, lo que genera más adicción como tal, si le quieren poner así, con ese término, serían los anticonvulsivos. Porque los anticonvulsivos no lo tomas una vez o dos y te da la la crisis, y no ¿sí? te da por el hecho de la epilepsia, sino te da por la dependencia que tienes a ese producto. Entonces, en cambio, en el cannabidiol, sí tiene cierta dependencia, pero es mucho más flexible en la parte, en el cuerpo, no te genera ese shock de abstinencia a la hora de no tenerlo. Ahora, supongo que mucha gente también, Pati, que nos está viendo, pues, y que tiene quizá el mismo padecimiento, se pregunta, bueno, ¿y si intento de esta forma con la cannabis? Pero ¿cómo conseguirla? ¿Qué tan difícil fue para ti, Eberto, llegar a este medicamento? Pues para mí fue bastante difícil porque incluso, como comenté hace rato, tuve incluso que irme un tiempo a Estados Unidos. Porque hubo un tiempo en que cuando tenía el CBD pude dejar por completo los antiepilépticos, me sentía bien y todo, pero de pronto no tuve por un tiempo y regresó el problema y fueron varias cosas que se fueron dando y me hicieron siempre que tener el antiepiléptico para evitar cualquier problema, prevenir. Ahora, esto es importante. ¿Cómo se consigue hoy el CBD? ¿En qué dosis? Es la gran problemática que está enfrentando hoy el paciente que lo quiere usar. Tú ya tienes la fortuna de conseguirlo, de importarlo, pero el asunto es que no todas las personas tienen el poder adquisitivo para hacerlo, porque en primera se cobran dólares, en segunda se pagan permisos de importación. Es decir, ahora ya con los nuevos lineamientos esto se va a ir, haciendo más accesible, doctor. Pero en este asunto creo que ha derivado una problemática de conseguirlo en el mercado negro, de ir a lugares donde lo venden o quien lo siembra, y entonces no necesariamente es el CBD o la planta que se necesita. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Él es afortunado porque ya lo consigue, y las personas que no. Eso es un tema. Como bien dices, a partir del caso Grace, la niña que padece síndrome de Lennox-Gastaut en Monterrey, empezó a comercializarse un producto, sin embargo es muy caro. Entonces, estos lineamientos abren puerta a que haya más productos, más variedad de productos con diferentes precios, pero va a ser muy competido todavía el mercado. Entonces, la gente que no tiene esos recursos económicos opta por hacerlo en casa. Pero sí es un tema. ¿Por qué? Porque si bien se puede realizar, hay que tener ciertos cuidados desde qué genética se va a sembrar. Porque hay como los perros, hay muchas cruzas, muchas variedades. Hay como 600 variedades de marihuana, o más. ¿verdad? ¿O más? Sí, y todas ellas se caracterizan por sus componentes fitoquímicos, por sus niveles de cannabinoides, por sus niveles de terpenos, de flavonoides, y ese conjunto de compuestos químicos va a hacer que tenga cierta especificidad o reacción la planta. Entonces, por ejemplo, para casos de epilepsia hay que buscar plantas que sean más altas en CBD. Incluso se ha demostrado que los productos con CBD puros no son tan efectivos como poniéndoles un poco de THC. Estoy hablando de menos del 1% en casos de epilepsia. Pero para diferentes enfermedades hay que encontrar los ratios necesarios para cada persona. ¿En cuánto oscila el tratamiento médico mensual?
Dependiendo qué se vaya a tratar y la dosis efectiva para cada padecimiento. Por ejemplo, para un síndrome de Lennox-Gastaut o DUS, que son los más, Que son tipos los de más epilepsia, sonados, son ¿no? tipos de epilepsia de difícil control que hacen resistencia a los medicamentos, y estas generalmente se caracterizan por de 15 a 40 crisis al día. Entonces, pues terminan, eso es más dañino que darle un poco de cannabis al niño, porque las crisis convulsivas están lesionando el cerebro. Entonces, al rato hay déficit en el habla, hay déficit en el aprendizaje, y eso pues no es consecuencia de no dar un tratamiento, sino que no hay un tratamiento. Entonces, hay que ver siempre ese costo-beneficio ante toda enfermedad. El costo. El costo va a variar mucho. Ahorita 1 miligramo de CBD, de lo que es legal en México, una botella de 5,000 miligramos cuesta 6,500 pesos, y pueden llegar a darse hasta 500 miligramos al día. Puede durar 10 días, 6,500 pesos. Híjole, Muy costoso. carísimo. Ahora, yo insistía mucho en la edad de Berto, porque usted habla de costo-beneficio. Tuvimos la oportunidad de hacer aquí para Excelsior, para Grupo Imagen, varios reportajes de testimonios de familiares, de pequeñitos que usan ya Pau, el cannabis medicinal, pero también ya de personas adultas, de jóvenes. Y hay ahí una cuestión que me gustaría que platicara, doctor, el asunto de qué pasa si eres menor de 18 años cuando todavía no tienes desarrollado por completo el cerebro y consumes marihuana, ya sea CBD o THC. De hecho, hasta los mismos consumidores recreativos han dicho qué bueno que se legalice, pero que se informe para que los chavos no empiecen a tan temprana edad a fumar marihuana, porque puede traer lesiones neurológicas. ¿Qué tan cierto es eso? Eso es muy cierto. El cerebro de un niño, incluso hasta el adolescente, se termina de desarrollar hasta los 22 años. En esa plasticidad neuronal donde está en desarrollo, lo conveniente es no utilizar THC. El THC es donde más influye en el desarrollo del cerebro. El cannabidiol no tiene ningún problema, se puede utilizar, incluso hasta funciona como neuroprotector. Entonces sí, hay que dar siempre información para los pacientes como para el médico, que ahorita tampoco está muy inmiscuido en el tema. Y estas propuestas, estas iniciativas que está presentando Olga Sánchez, incluyen todo eso, ¿no? Que siempre, incluso las cooperativas que mencionaban para el uso adulto, y que pudieran ser incluso hasta clínicas, un tipo de cooperativas para que no sea un producto farmacéutico sino herbolario, más accesible, donde estas cooperativas de cultivo tengan un seguimiento médico, siempre deben de estar informados, ¿no? Lo mismo con el uso adulto, donde se restringe el uso a menores, se les informe de todos los beneficios y también efectos secundarios que puede tener. Y ahí, Pau, a mí me gustaría que Berto, como tú decías, le platicara al auditorio el costo-beneficio. Es decir, tú le puedes decir a una mamá, va a tener un daño neurológico si toma algo de CBD o de THC, un niño con epilepsia que tiene 180 convulsiones al día. Ahí pues la mamá diría, pues voy a decidir mejor que sí lo tome, porque mi niño lo está pasando mal y lo sufre. Y en tu caso, bueno, tú valorarías, tú le dirías, ¿cómo le dirías exactamente? ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo aquí en Punto y Coma en ese costo-beneficio? Pero vamos mientras lo piensas, vamos a un corte y a cuenta de Twitter. Pues sí, @paus_silva y también @punto y coma _TV. @Rodríguez Calva P. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Punto y Coma. Seguimos hablando del uso medicinal de la cannabis. Se encuentra con nosotros Berto Alcázar, quien aparte pues es paciente que se está tratando con la cannabis debido a un tema también de epilepsia. Berto, me gustaría preguntarte este costo-beneficio que hablábamos antes del corte, ¿no? ¿Tú cuántas crisis tienes al día, al mes, no sé? Bueno, ahorita ya lo tengo controlado, he tenido una disminución progresiva. ¿El antes y el después? Sí, llegué a tener la crisis, me medicaron primero porque no sabían exactamente qué tenía, luego vieron el foco que tenía, yo tengo un, digamos, voltaje elevado en el lóbulo frontal izquierdo, y esa parte, al estresarme demasiado, pues brotaba en una crisis. Entonces no era que fuera como diario o así, sino llegó a ser esporádico, y los antiepilépticos me lo controlaban, pero el precio era muy alto. El precio de estar controlado con antiepilépticos es demasiado alto al usar cannabidiol, que, reitero lo que comentó el doctor Porras, no genera ningún daño neuronal, al contrario, es un neuroprotector. Me generó un querer vivir de nuevo, básicamente.
Yo estaba muy deprimido cuando tomaba los antiepilépticos nada más. ¿Y ahora han desaparecido? No han desaparecido porque además de que te generan cierta dependencia después de años de tomarlos, también por el riesgo de no poder conseguirlos, aunque hay marcas que ya hay en México que son costos muy elevados, por ese mismo riesgo de que estén o no estén, pues es mejor siempre ir a la segura ahorita y esperemos que con todos los nuevos cambios que se están generando en estas legislaciones, ya se pueda tener acceso a un precio, digamos, más accesible para todos del CBD. Y más allá de la epilepsia también, como dice Berto, no se siente deprimido. El cannabidiol tiene efectos antidepresivos también. Actúan los mismos receptores que los mismos antidepresivos, que son los serotoninérgicos. Entonces también tiene amplios usos terapéuticos, no solamente en epilepsia, neuropatías, depresión, ansiedad, todo eso ayuda bastante el cannabidiol. Ahora, tú, lo que te preguntaba, ¿le recomendarías a una persona que tiene ese problema y que como opción pudiera utilizar el cannabis medicinal? ¿Cómo se lo recomendarías? ¿Qué le dirías? Bueno, primero que nada, que vaya con un especialista que tiene ya experiencia en el ramo con más pacientes y qué dosis tomar y demás. Y sobre todo que tome CBD que esté garantizado, porque pasa mucho que la gente lo anda comercializando cosas que hacen en casa o demás y puedes terminar consumiendo solventes o solamente altos en THC de mala calidad. Nunca sabes si el producto tenía pesticidas, estás tomando esos pesticidas directamente. Entonces es algo riesgoso, siempre es mejor ir con un profesional de la salud y sobre todo dar esa oportunidad, porque entre los antiepilépticos y usar el cannabidiol, para mí siempre ha sido mejor usar cannabidiol. ¿Qué has encontrado, perdón, Pati, Adelante. con esta oferta al mercado negro? Es decir, que te hayan ofrecido o cómo es el mercado negro de la cannabis. Pues bueno, la verdad, yo no me metí así, preferí ir más a lo seguro, pero pues dentro de toda la experiencia y buscando el CBD garantizado, En internet incluso, supongo, también. encuentras de todo. Ahora, yo quiero poner esto sobre la mesa, Pau, en el sentido de, y voy a ser muy cruda al decirlo, cuando uno consume marihuana, pues dice, es marihuana, ¿no? Entonces, ese es un estigma que nos está costando trabajo terminar en nuestro país, porque ay, fumas mota, eres marihuano. La raya es muy delgada también, la raya es muy delgada para el consumo, pero ¿cómo luchar contra ese estigma? Porque veo que tú eres un hombre que tiene estudios, eres productivo, ahorita nos dices si tienes familia o qué piensas hacer, pero te veo entero, te veo en una disposición de hacer las cosas. Y a mí la imagen de que, y perdón que vuelva a utilizar el término despectivo, de un marihuano, pues no me viene a la mente, ¿no? O sea, es una persona productiva. ¿Cómo terminar con ese estigma? Te lo pregunto a ti, también se lo pregunto al doctor. Como bien comentabas, viene desde la educación. Marihuana viene para hacerle un término despectivo a la planta. Decían que los que fumaban marihuana, cuando Pancho Villa estaba en las épocas revolucionarias, tenían sexo con las Marías y las Juanas. Entonces, es toda esta historia y el tabú no es nuevo. Viene de una campaña negra que se le hizo a la planta como tal. Entonces, el estigma se rompe con educación. Porque sí, el marihuano es el que fuma marihuana, pero pues, el marihuano viene de la connotación de la marihuana, entonces, y eso no es nuevo. Y es un término despectivo. Y es un término despectivo, porque en realidad, pues es cannabis sativa o cannabis índica. La marihuana es un término que se le da para... Coloquial. Coloquial, exactamente. Entonces, ¿cómo se puede empezar a romper eso? Pues poniendo los datos también. ¿Qué tanto es farmacodependiente una persona que consume marihuana? ¿Qué tanto una que consume tabaco u otro alcohol? Y ver qué tantas de esas personas son farmacodependientes y son usuarios conflictivos. ¿Qué tantas muertes produce cada una de estas? Entonces hay que informarse para poder hacer un juicio racional. Entonces la educación es un punto clave para todo esto. ¿Y tú cómo lo enfrentas? No, y dentro de la educación también implica la historia de cómo llegó a ser ilegal, cómo llegó a todas esas cuestiones, porque hubo muchos prejuicios, sobre todo intereses económicos, en Estados Unidos, después de que incluso Henry Ford sacó un carro hecho de hemp, cáñamo en inglés, hemp. Cáñamo. Entonces hubo biocombustibles, hubo fibras, hubo varias cuestiones que hubo ciertos intereses, y de ahí incluso pues, hicieron la película Reefer Madness, que de ahí se estigmatizó, Claro. y México también tomó parte de ese estigma social. En sí,
en mi caso, el cannabis medicinal, que es el cannabidiol, que hay distintos cannabinoides, no me generó ningún efecto negativo como tal, al revés, positivo. Y hay muchas personas que se quedan con ese prejuicio, que han sido desde pequeños enseñados con eso. Es esa parte, y esa parte de literalmente desaprender esa cultura de tabús y abrirse a las posibilidades, porque por un estigma social, quitar la oportunidad de una vida plena a más personas se me hace muy egoísta. ¿Hoy qué haces y a qué te dedicas? ¿Tienes familia? Cuéntanos. Bueno, yo vivo por mi cuenta ahorita, que me da mucho gusto decirlo, antes no Sí, qué padre. se podía. Empecé una empresa de biofertilizantes y todo va bastante bien. ¿Y familia y todo esto? Bueno, pues mi familia directa, mi mamá, mi hermano, mi hermana, pero yo de tener familia como tal, todavía. Con calmita. todavía no, sí. Con calma. Vamos paso a Pero, paso. es decir, llevas Claro. una vida plena. Claro. Sí. Normal, o sea, no tienes que, como dices, ¿no? Creo que esta independencia de poder vivir solo, de hacer tus cosas sin depender de que la mamá o el papá te cuide o tus Correcto. hermanos, bueno, ya es de verdad una ganancia, ¿no? Así es. Ahora, comentábamos, ¿no? Existe una iniciativa propuesta por Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación en nuestro país, por parte del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, para poder pues legalizar la cannabis para uso recreativo, también medicinal, de investigación. ¿Qué diría usted, doctor? ¿Cuál es su opinión respecto a esta iniciativa y, por supuesto, también el tuyo, Berto? A mí me parece muy interesante la iniciativa que presenta Olga Sánchez. Digo, todavía falta bastante para que se apruebe, está en la Cámara de Senadores, se tiene que votar y todo el largo recorrido, pero es la mejor propuesta que yo he visto en México desde hace mucho tiempo. Contempla, como habíamos mencionado, varios tipos de usos: el uso terapéutico, herbolario o paliativo, el uso farmacéutico, que ese es muy interesante porque productos farmacéuticos como tal no hay. Hay una industria que no está en México, está en Reino Unido, que es prácticamente la única que lleva productos con estandarización farmacéutica en fase 3 de investigación. Los demás todavía se quedan en productos herbolarios. Contempla el uso adulto y el uso de industrial. Sin embargo, falta detallitos, ¿no? De cómo se va a obtener la semilla, cómo se va a plantar, cómo se van a hacer la investigación, pero sin embargo es lo mejor que se ha presentado. Y contempla también la inversión nacional principalmente en un 80%. Eso hace que pues, el mercado mexicano pueda crecer bastante y siempre considerando los derechos humanos. También eso es algo que hay que tener presente. Hoy, ¿qué sí se puede hacer? Hoy, eso está, digamos, en el lado legislativo, pero hoy ya con los lineamientos de la COFEPRIS, con la aprobación que se dio en 2017 del uso medicinal del cannabis, ¿hoy qué sí se puede hacer? Hoy que se puede hacer viéndolo desde la perspectiva de un paciente, comprar productos importados a base de cannabidiol que tenga menos del 1% de THC. Como médico investigador, se puede hacer investigación, se tiene que meter un protocolo ante la COFEPRIS. Esto con los lineamientos que acaban de sacar, ¿Sí? muy de la par junto con la jurisprudencia, se tiene que meter un protocolo ante COFEPRIS y ahí sí se puede utilizar el THC, pero debe ser aprobado tu protocolo, ese THC que se va a utilizar debe tener estándares de calidad, debe de cumplir con ciertas normativas. Sin embargo, bueno, todavía falta bastante. Lo único que se puede recurrir son a los productos importados y de costos elevados. Seguimos. ¿Y tú? Es por eso que la iniciativa es algo bastante positivo para el país como tal, porque el hecho de comprar en dólares y pagar en pesos es... Sí. Sí, la verdad. Cuando México tiene toda la capacidad para tanto el área de producción Sí. como Investigación. el área de investigación. México tiene toda la tecnología y los recursos para competir con ese tipo con países de primer mundo. Somos un país con todo el potencial, solo es creérnosla y solo es llegar a eso e implementarlo. Por ejemplo, para hacer las extracciones, la verdad la maquinaria que se requiere como tal, que México puede desarrollar, no es mayor problema y tenemos de los mejores investigadores que han sido capacitados, que se han dado becas de CONACYT para viajar a varias partes del mundo, que tienen ya las Israel herramientas. tiene, bueno, es el puntero, ¿no? Sí, allá ya se lleva incluso hasta uso hospitalario. Claro. Cosa que aquí lo hemos intentado con permisos de importación para ciertos pacientes, para uso personal,
Se logra el permiso de importación y cuando ya tenemos todo, incluso THC, los mismos hospitales te dicen, ¿sabes qué? Es que mis políticas internas, ¿no? Y los médicos, pues obviamente, pues tienen mucho miedo a que los vayan a... Exactamente. Claro. Y aún teniendo los permisos de consumo personal para beneficio a la salud. Claro. Entonces es un tema muy complejo. Y este escenario, Pao, ha dado pie a algo que no le hemos dicho del doctor. El doctor Raúl Porras fundó una asociación civil que se llama Canapeutas. ¿Por qué surge Canapeutas? ¿Qué hace Canapeutas? ¿Y quién puede formar parte de Canapeutas? Bueno, sí, Canapeutas tiene un año. Hace 2 días cumplimos un año constituidos legalmente, trabajando el tema del cannabis. Personalmente lo tengo haciendo 4 años con una cuestión personal. Mi suegro padecía de cáncer vasocelular y escuchamos la opción del cannabis medicinal, cosa que pues, yo de una familia de donde te enseñan católica, apostólica, romana, de derecha, cannabis, ni siquiera cannabis, marihuana, ¿no? Oye, eso es pecado mortal, ¿no? Entonces yo nunca se me cruzó por aquí, en la carrera nunca me enseñaron de los beneficios del cannabis, del sistema endocannabinoide, pues mucho menos. Entonces eso fue autodidacta, ¿no? Yo empecé a leer y lo utilizamos con mi suegro y vimos un beneficio impresionante. Entonces empecé a trabajar en cuanto a hacerlo yo, porque también la obtención era muy difícil, y empecé a enseñarle a las personas porque me buscaban mucho. Entonces de ahí la idea, fundar una asociación que sea de divulgación de información científica. Eso no va solamente a los profesionistas de salud, sino a la población en general, y también por la cuestión de investigación. Tenemos otros objetos sociales como ayuda de medicamentos a personas de escasos recursos, pero nuestros pilares es la capacitación en cuanto a cannabis medicinal, la divulgación de información y la investigación científica. Bien, doctor, nos tenemos que ir a un corte, pero regresando me gustaría que, además de que ya nos dieron su opinión, que nos justificaran por qué México debería de aprobar esta iniciativa, es decir, los legisladores. ¿Por qué se debería de aprobar esta iniciativa? Además, ¿cuál es la demanda de pacientes que utilizan la cannabis y que tienen que estar importando este medicamento y que podría ser, pues ya hay una señal a los legisladores para que se pueda aprobar? Interesante. Recibimos todos sus comentarios y sugerencias a través de nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. Volvemos en unos minutos, no se vaya. Pues regresamos, esto es Punto y Coma, y planteaba mi querida Pau Silva la situación frente a esta iniciativa que está en el tintero. ¿Cómo hacerle sentir a quienes la tienen que aprobar que es necesaria para México, que hay una población que lo necesita? Ahorita Eberto decía algo bien importante, Pau, la empatía, la empatía con el otro. O sea, no porque a mí no me pase, va a decir, yo ya me salvé, a mí no me importa. Hasta que te pases cuando te importan las cosas. No debería de ser así, pero ¿cómo hacerlo? Doctor. Y es que justo nadie está exento, ¿no? No, nadie está exento. Como dice Berto, aquí todos deben de tener empatía porque realmente se recurre cuando uno lo necesita. Y eso es muy triste porque eso también hace que cambie el juicio, la perspectiva de la planta hasta que tiene una condición de salud. Entonces hay que ponernos en los zapatos de los demás para pues, ver las necesidades también de las personas. Claro. Y estas iniciativas llegan a solucionar no solamente cuestiones de salud, sino cuestiones económicas del país. Y es una iniciativa que, bueno, pues puede ayudar en muchas cosas. ¿Qué le dirías tú, Eberto, a las personas que está en sus manos decidir por la salud de muchos mexicanos? Que no se basen en el prejuicio social que hay en esos estigmas, sino en el impacto que puede generar a tantas familias. Porque hasta que no lo vives, no sabes lo que es tener eso. Y nunca sabes cuándo le pueda pasar a alguno de sus hijos, de hermanos, o a la misma persona, o cuando llegan a la tercera edad que la requieran. Esa parte es justo lo que hablaba, la empatía con los demás y el ver lo que en verdad importa para México. Más allá de cómo lo ven, de esos prejuicios sociales, sino el impacto de la sociedad. Porque para eso es el gobierno como tal, para ayudar al pueblo, para generar ese apoyo como tal. Y eso que acabas de decir, Eberto, es muy importante, lo del impacto social, porque, bueno, yo la verdad es que nunca había conocido a una persona que se tratara con cannabis. No sé si es por el tema del tabú, porque realmente no he tenido la oportunidad, no he tenido el caso de conocer a alguno, hasta eres la primera persona, pero de repente decimos esto, a mí no me va a pasar, o pues a lo mejor es un pequeño círculo de la gente que se trata con cannabis, pero doctor, ¿cuál es la demanda
de pues pacientes que están importantes. Es mucha, y no solamente, o sea, el tabú influye mucho, no es que cómo me voy a tratar con eso si ya a mí siempre me han enseñado que está mal. Ajá. Entonces, también la misma edad de las pacientes tienen esos estigmas. Y luego es muy triste porque llegan los pacientes y me dicen que yo no le puedo decir a mi médico porque me quita mi tratamiento o me dice que ya no me va a atender. Y eso pues no debería de pasar porque nosotros tenemos un juramento hipocrático que siempre va a ser con beneficencia al paciente, ¿no? Entonces no podemos negar un servicio de salud a los pacientes y mucho menos por un prejuicio. Entonces ahorita también las organizaciones civiles, la misma sociedad ha empujado mucho y cada vez han llegado más solicitudes, más demandas sobre este tipo de tratamientos conforme se ha ido aperturando el tema. Estas nuevas legislaciones van con todo, como mencionábamos, estas iniciativas contemplan todo y las que está dejando ahorita, las pasadas, Sánchez y Tepos, todas estas son todavía muy restrictivas. Mi punto de vista y mi opinión, yo creo que se va a abrir ahora ampliamente el tema y muchos enfermos, muchos pacientes que lo requieren van a salir beneficiados. Ahora la pirámide poblacional está invertida. Antes había muchos niños, los pediatras tenían mucho trabajo. Se nos acabó el bono demográfico. Sí, ya ahorita son viejitos. Los geriatras y son enfermedades crónico-degenerativas. Correcto. En lo cual el cannabis viene a ayudar muchísimo en dolores crónicos, en enfermedades mentales, demencias, Alzheimer, Parkinson. En neuropatías. En neuropatías, la diabetes, ¿no? Que ahorita 8 de cada 10 personas tienen obesidad y eso es un factor de riesgo para la diabetes. Y la diabetes, bueno, pues tiene muchos problemas como neuropatías que el cannabis puede ayudar. Y hay que ver, hay un cannabinoide que es el THCV, tetrahidrocannabivarin, que se le ha demostrado acciones hipoglucemiantes. Para bajar el para azúcar. bajar el azúcar. Digo, eso todavía es aventurado decirlo, Claro. pero ya hay estudios. Y la cuestión es que ese cannabinoide es un cannabinoide traza de la planta. Viene en bajas dosis. Entonces también hay que hacer investigación. Incluso yo soy de la idea de modificar las plantas como lo hacen con diferentes seres y hacer plantas con diferentes perfiles de cannabinoides específicos para enfermedades específicas. Y es que creo has puesto el dedo en la llaga, Pau, porque, habemos pacientes, puede haber personas que lo necesite, pero ¿están los médicos en México capacitados para diagnosticar o diagnosticar una enfermedad, informados, diagnosticar una enfermedad y en consecuencia atenderla con cannabis medicinal? Y creo que ustedes se están dando a la tarea de esa capacitación. Así es, Canapeutas es nuestra tarea y estamos organizando, ya está el próximo 7 de diciembre, si me permiten hacer una invitación. Adelante. Es un evento que se va a llevar a cabo en el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias de Biología de la UNAM, en los cuales van invitados especiales, llámense directivos de investigación de ciertos hospitales, médicos de renombre, diferentes personas interesadas en el tema que tienen poder político también, y le hacemos la invitación también a profesionistas de salud. La idea es que cuenten con una cédula profesional porque es exclusivo para ellos, porque se va a hablar el lenguaje científico, el lenguaje médico que pues a lo mejor a los pacientes no les llama mucho, sino a ellos les interesa que se curen y que el médico les dé una buena recomendación. ¿No? Así es, el evento como tal es el Simposio Médico Farmacéutico Cannabinoides, una perspectiva clínica. En el evento se va, como comentaba el doctor Porras, distintos especialistas del área que han sido capacitados en Israel, en Canadá, en varias áreas del tema, e incluso de químicos farmacéuticos de otros ámbitos que han estudiado todos estos temas. Incluso se van a transmitir algunas de las ponencias en las redes sociales. Que justo, ya nos los quitaron, pero en la pantalla estaba apareciendo el Facebook de esta, que es asociación. Es una asociación civil sin fines de lucro. Tenemos redes sociales que es Twitter, nos buscan como Canapeutas con doble N, también en Facebook como Canapeutas con doble N, o nuestra página internet que es www.canapeutas.mx. Ahí van a encontrar tanto información científica como un directorio de médicos que estamos ya trabajando, que estos médicos tienen una certificación por The Medical Cannabis Institute o estamos ya trabajando también para que sea avalado por instituciones mexicanas y estamos trabajando ahí con la UNAM. ¿Tú, doctor, tienes la certificación? Sí, es una certificación por una institución educativa internacional que es en línea, sin embargo da unas bases sólidas para poder prescribir y identificar bien los mecanismos de acción del cannabis. Pues vamos a una pausa, pero ahí está la propuesta, es la Asociación Civil Canapeutas, es con doble N y todas sus redes sociales también son Canapeutas.
por si usted quiere informarse simplemente, por si tiene un caso que consultar, porque es un médico interesado en tener una especialidad, así como hay ginecólogos y hay pediatras y hay urólogos, debería de existir la especialidad en medicina cannabinoide. Entonces, vamos a una pausa y regresamos aquí a Punto y Coma. Bueno, estamos ya en la recta final de Punto y Coma. Gracias por continuar con nosotros. Fíjense qué interesante. El doctor pues Raúl Porras nos estaba comentando fuera del corte que solamente hay 30 médicos en nuestro país que están interesados en la aplicación de la cannabis para uso medicinal. Y pues finalmente, doctor, esto sigue siendo un tema de tabú, pero me gustaría conocer sus conclusiones sobre el tema. Bueno, 30 de los que yo conozco. 30, porque es un tabú, y no todos lo dicen. Entonces, seguramente hay más que lo utilizan con sus pacientes y pues, lo tienen como en cajoncito, ¿no? Pero yo creo, cada vez me ha tocado, hay muchos médicos que están despertando esa cosquillita y viene la pulga y se la ponen en el oído. ¿Por qué? Porque sus pacientes les refieren mejoría. Y eso es lo que a nosotros nos enorgullece y nos vuelve contentos porque pues, vamos a poder ayudar a muchas personas. Mientras los médicos se sigan capacitando, más pacientes van a salir beneficiados. Entonces, esa es nuestra labor como canapeutas, llegar a los médicos y poner los datos de estos médicos a disposición de los pacientes, para que puedan tener una ayuda y una orientación adecuada. Una frase, Berto, de tu caso. Bueno, hay actualmente antes de cerrar con eso, hay un interés ya bastante amplio en el país en este tema y ya hay asociaciones que a la par con canapeutas están colaborando para el evento para que tenga un impacto mucho mayor en el país. Lo único que puedo decir es, no se cierren a darle la oportunidad a más personas. Hay personas que lo necesitan, que lo necesitamos y es una diferencia de vida, un antes y un después completamente. Eso, invitar a los médicos y a los investigadores que participen, se involucren en el tema de cannabis medicinal, porque esto es nuevo, falta mucho que investigar y mucho que ayudar. Pues muchas gracias, doctor Raúl Porras, Eberto Alcázar, gracias por estar con nosotros, gracias, Pati. Gracias, querida Pau, y yo solo le sugiero, antes de decir no a la marihuana medicinal, infórmese y póngase en el lugar de quien la necesita, porque puede ser usted. Lo dejamos con más información, que tenga excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted.